Muy buenos días a cada uno de ustedes, estimados alumnos, también al señor tutor. Muy buenos días, espero que todos se encuentren bien. Vamos a empezar nuestra clase de hoy y el tema de hoy es el siguiente. Vamos a empezar a hablar acerca de la célula. La citología definitivamente es uno de los capítulos más amplios que tiene el curso de biología, puesto que hay que entender cómo funciona la célula y cuáles son sus organelas, y también podríamos indicar que el funcionamiento inadecuado de alguna de las organelas celulares puede generar una serie de enfermedades. En este caso hablamos de enfermedades congénitas. De ellas hablaremos más la próxima semana. El día de hoy básicamente nos vamos a enfocar en hablar sobre la teoría celular, hablaremos también sobre qué es una célula, básicamente, cómo las clasificamos, cuál es la estructura de una célula, por ejemplo. Si es que hablamos del tema de la clasificación, la que estamos visualizando aquí en la imagen, es una célula eucariota con un núcleo que está bien definido o delimitado. Pero también tenemos su envoltura nuclear, y la envoltura nuclear, dependiendo del organismo que estemos trabajando o observando, va a cambiar en cuanto a lo que viene a ser la composición química de la envoltura nuclear y celular. Y también el tema de la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura que está entre la cubierta celular y o sea, cubierta celular, de ahí viene la membrana celular, luego tenemos el citoplasma y el núcleo, ¿no? Y esta membrana celular pues tiene sus determinadas funciones. Ahora, la biología celular, o también conocida como citología, se encarga pues de estudiar a la mínima unidad vital conocida como la célula. Digamos que esa es una definición bastante básica, decir mínima unidad vital. Nosotros podemos definir a la célula como la unidad anatómica. ¿Y por qué anatómica? Visualicemos aquí en esta imagen, tenemos una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal. Cada una de ellas tiene una determinada forma. En el caso de nosotros, que tenemos un promedio de 75.000 billones de células, entenderemos que en nuestro organismo, dependiendo del tipo de tejido que vaya a realizar una determinada función, pues la célula tendrá una determinada forma. En el caso de los leucocitos, o también llamados glóbulos blancos, tienen una forma circular, ¿no? O globular. Mientras que nuestros glóbulos rojos, que van a ser responsables de transportar oxígeno, ellos tienen una forma de disco bicóncavo. Nuestras células musculares están también conocidas como células fusiformes, porque tienen una forma alargada. Ahora, cuando decimos funcional, y te he estado mencionando 3 células, y es que cada una de las células tiene una determinada forma. Te acabo de mencionar que los eritrocitos tienen forma de disco bicóncavo, pero ¿cuál es la función del eritrocito? Los eritrocitos básicamente se encargan de estar transportando gases, oxígeno, preferentemente, y también dióxido de carbono. Esa es la función que tienen los eritrocitos, y tienen ciertas peculiaridades. Los eritrocitos se forman en una estructura llamada médula ósea roja, y cuando maduran, curiosamente, los eritrocitos perdieron su núcleo y perdieron sus mitocondrias. Y pierden sus mitocondrias para no utilizar, sino que simplemente para transportar. Entonces, hay ciertas peculiaridades. Y en el caso de los leucocitos, que también se forman en la médula ósea roja, ellos tienen como función la defensa de nuestro organismo. Si es que hablamos de las células musculares, bueno, ellas se encargan de la contracción de los músculos, ¿no? Forman parte de nuestros músculos, mientras que nuestras células neuronales, que tienen una forma estrellada, cumplen la función de la conducción de los impulsos eléctricos. Ahora, ¿por qué decimos unidad patológica? Resulta que, por ejemplo, en enfermedades como un cáncer a la sangre, la leucemia,
hay una sobreproduccción de leucocitos que terminan fagocitando inclusive a los eritrocitos porque no los reconocen como células propias del cuerpo, más bien los atacan. Y esa es una patología definitivamente. Ahora, eso es porque hay una alteración en cuanto al número de leucocitos que se están elaborando. Pero a veces también existen ciertas anomalías que obedecen más bien a un descenso de ciertos nutrientes. Por ejemplo, la clásica anemia que suelen sufrir muchos de nuestros niños acá en nuestro país, está generada por la deficiencia de una proteína que se llama hemoglobina, la cual es esencial en los glóbulos rojos y que es la responsable del transporte de gases. Entonces, eso es una patología. Existen otras patologías, podemos encontrar ciertas patologías neuronales, cuando por ejemplo no se elabora la suficiente vaina de mielina, y por lo tanto esto va a impedir que la sinapsis o conexión entre neuronas se vea cada vez más deficiente. Por otro lado, si es que hablamos de la unidad evolutiva, pues definitivamente dentro de lo que son los 6 reinos biológicos, el reino Archaea, el reino Bacteria, el reino Protoctista, el reino Fungiomicota, el reino Plantae y el reino Animalia, cada reino tiene sus características peculiares y cada reino, pues, dependiendo de los niveles en los que se vaya a ubicar, va a ser más evolucionado que el otro. Entonces, ahora, ¿cómo entendemos esto de evolución? También hay que entender esto de la unidad hereditaria. Y es que el ADN es aquella macromolécula, ¿no? Macromolécula que va a estar llevando esas características de los progenitores hacia los descendientes. Y entonces, en algunos casos, el tema de evolución se ha visto afectado en el sentido de que tienen que haber cambios en esa poza genética para que toda esa población pueda hacerle frente tal vez a cambios que estén ocurriendo en el entorno. Entonces, por ejemplo, cuando veíamos Dogma Central, veíamos la acción, por ejemplo, de la ADN polimerasa 2, que era la que ordenaba precisamente si es que había ocurrido una mutación, que a veces no lo hace, y se genera una mutación que puede ser favorable para los organismos, ¿no? Y entonces ahí evolución y unidad hereditaria pues definitivamente están intercalados. Todos esos procesos se realizan en el interior de esta estructura denominada célula, desde los organismos más primitivos hasta los organismos más evolucionados. Ahora, miren, cuando hablamos de un poquito de la historia, podemos hablar de la clásica historia de Robert Hooke y observando las células. Pero cuando hablamos de la historia de Robert Hooke observando las células, estamos obviando el trabajo de un personaje, que es el señor Zacharias Hansen, que es el que crea el primer microscopio. El primer microscopio creado fue de esta manera. ¿Ok? Entonces, no obstante, hay otros investigadores, ¿no? Otros creadores como Hans Kepler o Galileo Galilei, pero se considera a Zacharias Hansen como el creador del primer microscopio. Bien, a este trabajo de microscopio, miren, este está un poco sencillo. Este trabajo de microscopio fue un poquito mejorado precisamente por Robert Hooke, y él hace la primera observación, ¿no? Cuando hace un corte finísimo de corcho de botella, y visualiza estas estructuras que tienen una forma de celdillas. Definitivamente el nombre de célula proviene de ese prefijo que significa, es cel, y que significa celdilla. ¿Okay? Eso lo hace en 1665, pero a Robert Hooke, si bien es cierto, se le considera el padre de la citología, cabe mencionar que Robert Hooke lo que ha visualizado son células muertas. El primero en visualizar células vivas 1670 y 1673. Estamos hablando del señor Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek
crea también una mejora al microscopio y hace las primeras observaciones, por ejemplo, de glóbulos rojos, espermatozoides y también algunas bacterias, a las cuales, debido a su movimiento, él les denomina animáculos. Anton von Leeuwenhoek le manda una serie de cartas a Robert Hooke, y Robert Hooke pues lo va a visitar y visualiza también todo lo que Anton von Leeuwenhoek le decía, ¿no? Él le mandaba cartas con imágenes de sus observaciones, y Robert Hooke pues lo llega a visitar y descubre pues todo esto, ¿no? De células vivas. Y Robert Hooke es quien invita a Anton von Leeuwenhoek a formar parte de la Royal Society, o sea, de la Real Sociedad Académica de las Ciencias allá en Inglaterra. Luego hay un periodo como que de pausa hasta el año 1831, donde Robert Brown observa por primera vez el núcleo de la célula, lo cual va a generar un precedente porque podemos diferenciar a las células eucariotas de las células procariotas. Y en 1835, Félix Duhanty descubre cavidades huecas, que hoy lo que conocemos es como parte del citoplasma. Entre los años 1838 y 1839, Matthias Schleiden, botánico, y Theodor Schwann, zoólogo, plantea la teoría celular. Cuando hablamos de la teoría celular, hay que mencionar que en ese entonces, entre 1838 y 1839, las algas estaban dentro de lo que viene a ser el reino Plantae y los protozoarios estaban dentro de lo que viene a ser el reino animal. O sea, no se había creado en 1838 y 1839 todavía el reino protoctista que separa a las algas de los protozoarios. Por esa razón es que cada uno de ellos llega a una conclusión en que menciona, ¿no? Cada uno de sus trabajos, que los seres vivos están formados por una o varias células. O sea, existen definitivamente organismos unicelulares como organismos pluricelulares. Que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos y que por lo tanto las células presentan todas las funciones propias de un ser vivo. Un protozoario, que es un organismo unicelular, tiene capacidad de hacer metabolismo, capacidad de reproducirse, capacidad de moverse, capacidad de reaccionar a estímulos externos, capacidad de adaptarse, es decir, un organismo unicelular tiene todas las capacidades de desarrollar todas las características de un ser vivo, ¿no? Pese a que es un organismo unicelular. Luego, ya más o menos en 1855, aparece el bioquímico ruso Rudolf Virchow anunciando que toda célula proviene de otra célula, omnicélula excélula. Años después, más o menos ya llegando a 1920, por ahí, el paleontólogo alemán August Weismann manifiesta que todas las células que viven actualmente se remontan a los tiempos más antiguos. ¿Cómo profundizar en lo último dicho por August Weismann? Y esto viene cuando en 1967 la señorita Lynn Margulis propone la teoría endosimbiótica. En esta teoría endosimbiótica se explica que tanto las mitocondrias como los cloroplastos podrían haber sido antiguos procariontes. ¿Por qué llega a estas conclusiones? Llega a estas conclusiones por lo siguiente. Porque la mitocondria tiene doble membrana, igual que el cloroplasto. Tiene su propio ADN circular. Tanto mitocondria como cloroplasto tienen su propio ADN circular. Y además, estas dos estructuras también tienen sus propios ribosomas. Además de las mitocondrias y los cloroplastos, que tienen su propia membrana, su ribosoma y su ADN circular, también se habla de los flagelos. Pese a que los flagelos, si bien es cierto, van a estar constituidos por estructuras conocidas como microtúbulos, también tienen pues sus ciertas peculiaridades, ¿no? Tienen la presencia de ribosomas, y los ribosomas, como sabemos, son responsables de elaborar proteínas.
Entonces, ¿cómo profundizamos en esta teoría? Y es mediante lo siguiente, ¿no? ¿Cómo pasó los seres vivos de procariotas a eucariotas? Hace 4.500 millones de años, sucede, según la atmósfera primitiva de Alexandre Oparin, que habían tormentas eléctricas en esa atmósfera primitiva, había vapor de agua, había dióxido de carbono, había metano, había óxido nitroso, pero lo que no había era oxígeno, era una atmósfera anoxigénica. Además de una atmósfera anoxigénica en la que ocurrían tormentas eléctricas continuas, también sucedía que los rayos ultravioleta pasaban directamente hacia el planeta debido a la ausencia de la capa de ozono. 3.500 millones de años después aparecen las primeras células procariotas. Quiere decir que la procariota ancestral definitivamente era anoxigénica, es decir, no tenía la capacidad de utilizar oxígeno. Un promedio de 2.000 millones de años es que solamente los únicos seres vivos que albergaban este hermosísimo planeta eran las procariotas. Pero de pronto surge una antigua bacteria fotosintética, primero tiene que ocurrir una antigua bacteria fotosintética que va a ser en este caso el cloroplasto. Y el cloroplasto, como ustedes muy bien saben, es responsable de realizar la fotosíntesis, en el que va a utilizar el dióxido de carbono y el agua para, mediante todos los procesos que vamos a ver luego, procesos químicos, pues empiece a liberar oxígeno al entorno. Cuando este oxígeno empieza a liberarse al entorno, en un inicio todo ese oxígeno va yendo hacia la atmósfera porque todavía no hay organismos que lo aprovechen, ¿ok? Y al irse hacia la atmósfera, entonces se empieza a formar la famosa capa de ozono. La temperatura en el planeta empieza a descender, empieza a hacerse un poquito más agradable y de pronto aparecen los primeros organismos aeróbicos. En este caso hablaríamos de la mitocondria, puesto que, como sabemos, la mitocondria es el lugar donde se realiza la respiración celular aeróbica, ¿verdad? Y ya de ahí pasamos pues a formar ya otros organismos más evolucionados como plantas. En el caso de el cloroplasto se encuentra en algas y plantas, y también podemos encontrar bacterias fotosintéticas. Tenemos cianobacterias que ellas presentan una estructura llamada lamela fotosintética. Y en el caso de la mitocondria, tanto en plantas como en algas también está la presencia de la mitocondria, y en el caso de los animales y los hongos vamos a encontrar definitivamente mitocondrias. Por eso se considera tanto a las mitocondrias como a los cloroplastos posibles organismos procariontes antiguos, ¿ya? O los primeros que aparecieron. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo clasificamos a las células? Nosotros podemos clasificar a las células según su número, según su nutrición, según su respiración, según su evolución. Por ejemplo, si les clasificamos según su nutrición, podemos encontrar organismos autótrofos, que son aquellos que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, y en este grupo podemos encontrar a las algas, las cianobacterias, las bacterias fotosintéticas, también a las bacterias quimiosintéticas, por ejemplo. Y la nutrición, en ese sentido de los que te acabo de mencionar, es una nutrición autótrofa, porque son capaces de producir su propio alimento. También hay una nutrición heterótrofa que va a involucrar lo que son los animales, los protozoarios, los hongos, algunas otras bacterias aeróbicas también, que van a realizar nutrición heterótrofa. Quiere decir que se tienen que alimentar de otros organismos. Y en este caso podemos encontrar a esta señorita que se llama la Euglena viridis, que es un organismo que tiene una nutrición de tipo mixótrofo.
Legulena viridis es un alga unicelular que suele habitar en aguas estancadas, en aguas dulces, y que si hay suficientes alimentos en el entorno, ella se va a nutrir de esos alimentos. Pero si llegara a faltar, ella no se hace ningún problema, empieza a utilizar sus cloroplastos para hacer nutrición autótrofa. Ahora, si queremos clasificar a las células según su forma, podemos encontrar diferentes formas. Mira, acá simplemente, mira esta forma de la ameba, mira la forma del eritrocito, fíjate la forma de la eulena, fíjese cómo está la bacteria. Entonces, las células se pueden clasificar, al menos en el caso de nuestro cuerpo, ¿no? La que está ahí, el eritrocito, es la forma de disco bicóncavo, la neurona que tiene forma estrellada, el hepatocito que tiene forma icosaédrica, y así diferentes formas, ¿ok? Ahora, según su tamaño podemos encontrar organismos microscópicos, como en el caso de las amebas, que son un tipo de protozoarios que viven también en aguas dulces. La Giardia lambia, que es otro organismo unicelular y microscópico también. Y también podemos encontrar células que podemos visualizarlas a simple vista, como es el óvulo de ave, lo que ustedes conocen como la yema. Ya, eso es en cuanto a lo que viene a ser su tamaño. Y según el grado evolutivo, podemos encontrar a los organismos procarióticos, como en el caso de la bacteria, y también podemos encontrar a los organismos eucarióticos, que se caracterizan por tener un núcleo definido. Aquí tenemos una bacteria con su flagelo, con su material genético y con esto de rosado que se llama plásmido. Ahora escuchen. Si nosotros quisiéramos diferenciar aquí, por ejemplo, en el caso de las cianobacterias les comento que son organismos procarióticos que suelen vivir en el agua. Si bien es cierto, después de los cloroplastos aparecen estas cianobacterias y a ellas también les debemos la gran cantidad de oxígeno que se produjo para nosotros, hay que tener en cuenta lo siguiente. Algunas de estas cianobacterias pueden ser capaces de producir toxinas con graves repercusiones en los organismos acuáticos. Y hay otras que pueden servir de alimento. Porque esto de acá no lo entiendo. Miren, les comento que muchas de estas cianobacterias, si es que hay alimentos, como por ejemplo nitratos y fosfatos, en todo lo que es la superficie, se van a empezar a reproducir en grandes cantidades. Profe, pero ¿por qué dice acá que son capaces de producir toxinas con graves repercusiones? Muy aparte de las toxinas que producen, también el otro detalle con las cianobacterias, cuando tienen suficientes nitratos y fosfatos en este ducto de agua. ¿Y cómo llega acá? Esto, exacto, esto, conocido como eutrofización, se genera porque en algunos casos sobre todo sucede en aguas lénticas, ¿ya? Lagos, lagunas. Está llegando desagües. Y cuando llegan los desagües, entonces esos desagües son ricos en nitratos y fosfatos, que son un alimento muy preferido por las cianobacterias, y como hay alimento, entonces tienen una capacidad alta de reproducirse. Y fíjense, terminan tapando todo el lago y por lo tanto obstruyen el paso del sol, de la luz en este caso, hacia las algas que pueden estar en el interior, y por lo tanto a las algas que están en el interior no hacen fotosíntesis, entonces no hay producción de oxígeno al medio, resultando que los peces que estén ahí simplemente perezcan por la deficiencia de oxígeno. Eso, como acaba de decir su compañero, se llama eutrofización. Pero no toda cianobacteria es mala. También en las zonas altominas nosotros podemos encontrar al famoso Cushuro onóstoco, ¿ya? Que se hace alimento y que tiene una muy buena cantidad de proteínas, dicho sea de paso, el Cushuro onóstoco, que es una cianobacteria. Bien,
Ahora, clasificando las células según su evolución, podemos tener ahí ciertas características, pero vamos a explicártelo acá, ¿ok? Cuando hablamos de una célula procariota se caracteriza por lo siguiente. Primera característica clásica de las procariotas es que no tienen un núcleo delimitado como sí lo tiene la eucariota. Esa es la primera gran diferencia. La eucariota tiene un núcleo delimitado que se conoce como carioteca, ¿no? En cambio, en la procariota tenemos un nucleoide. Es que su material genético no está asociado a proteínas histónicas, sino a proteínas no histónicas, ¿ya? Que van a formar el nucleoide y que de alguna manera estarán protegiendo ese material genético. En el caso de los procariontes, el ADN es circular debido precisamente a que se carece de histonas. Otro de los detalles que va a resaltar en la procarionta es el tema de su cubierta celular. La cubierta celular, ojo, la cubierta celular, tanto en procariontes como en eucariontes, va a variar según su composición química. En las procariontes se habla del famoso péptido glucanomurina, pero si nosotros hablamos de los organismos procariontes, hay que tener en cuenta que cuando se hace la clasificación de los reinos biológicos y de los dominios biológicos, en la actualidad se conocen 3 dominios biológicos. El dominio Archaea, el dominio Eubacteria y el dominio Eucariota. Dominio Archaea, sí. Y en el dominio Archaea, como en el dominio Eubacteria, en resumidas cuentas se puede considerar que estos dos dominios son organismos procariotas. Porque ambos dominios, si la peculiaridad que tienen es que su ADN está disperso en el citoplasma. Pero en el caso de las archaeas, su pared celular no se llama peptidoglicano, sino se llama pseudopeptidoglicano. Profe, ¿y cuál es la diferencia? La única diferencia que hay entre estos dos es cómo se da la configuración química y cuando se establecen los enlaces químicos entre sus componentes, ¿no? Están formados, sí, en efecto, por polisacáridos, ¿no? Que se llama peptidoglucano, pero la diferencia entre las arqueobacterias con las eubacterias es cómo se producen los enlaces entre los monómeros del polisacárido que van a constituir. Esa es la diferencia. Ahora, otro detalle con las procariotas es el tema aquí de la cápsula. Ojo que la cápsula no va a ser para todas las procariotas. Las arqueobacterias no tienen cápsula. Es más, existen en el caso de las cianobacterias, ellas no tienen cápsula. Realmente las bacterias que son capaces de producirnos enfermedades, como algunas bacterias que nos pueden provocar el cólera o algunas enfermedades bacterianas, tienen su cápsula, que le va a otorgar una protección extra a la célula, ya que la pared celular, por definición, es una estructura que no solamente en el caso de la procariota le va a dar la forma a la célula, pero también la va a proteger. Y el otro detalle viene a ser la membrana plasmática. En el caso de la membrana plasmática, la composición química es muy similar entre las dos, pero en la membrana plasmática procarionta aparecen unas pequeñas evaginaciones conocidas como mesosomas. Es el lugar donde se va a dar un poco del proceso de la respiración celular y la digestión celular también. El citoplasma, obviamente, donde se va a realizar también procesos metabólicos. Y tenemos el ADN bacteriano, el cromosoma bacteriano, uno solo. Y aquí vienen las pequeñas diferenciaciones. El tema del ribosoma, el ribosoma en la procarionte
sabemos que está formado por 70 unidades Silvertons, mientras que en la eucarionte está formado por 80 unidades Silvertons. ¿Ok? Ahora, otros aspectos importantes que debemos de rescatar es la presencia de los flagelos que permiten el movimiento y también de estas estructuras llamadas pili, o que en algunos libros ustedes lo ven como fimbrilla, ¿ya? Fimbrilla o pili. Sabemos que una de las formas de reproducción de las procariontas es un proceso llamado bipartición, ¿no? Donde tenemos la procarionta, esta se parte en dos y de ahí aparece un nuevo individuo, ¿no? Un individuo con su material genético. Ahí está. Esa es una forma de dividirse. Pero existe un tipo de reproducción en procariontes llamada conjugación. Y se dice que en este caso es una reproducción de tipo parasexual. ¿Qué dices tú? Escucha. Mira. Resulta que acá tengo una procarionte con su material genético, obviamente disperso en el citoplasma, su plásmido. ¿Y qué cosa es el plásmido, profe? El plásmido no es otra cosa que una porción de ADN, ¿ya? Sus fimbrillas. Y acá tengo otra procarionte con su material genético, plásmido también, y sus fimbrillas. Estas dos van a compartir información genética de este plásmido, van a compartirla y van a generar nuevas células, nuevas bacterias, con esa nueva información genética. ¿Quiénes hacen ese proceso, profe? Ahora te lo explico. Siempre que nosotros tenemos una infección por causa bacteriana, el médico nos dice, ¿sabe qué, señor, señora, jovencito, señorita? Tiene que tomar este medicamento, este antibiótico por 5 días, 3 días, dependiendo, ¿no? De la infección que estemos teniendo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros teníamos un tratamiento de 5 días, pero al tercer día, como ya nos sentimos bien, ya no hay fiebre, ya no nos duele casi nada, ya pasó todos los síntomas, y cortamos la medicación? Ese es el peor error que podemos cometer. Profe, ¿por qué? Porque estas bacterias se han dado cuenta cuál es el principio químico de ese medicamento que las ha llevado a morir. Las que quedaron van a hacer un cambio en su material genético. Y eso también lo van a pasar acá a este plásmido. ¿Ok? Este plásmido es el que va a generar lo que se conoce como la resistencia bacteriana. Una vez ya realizada la mutación, empiezan a hacer esto que se llama conjugación bacteriana y ahora se han generado nuevas bacterias que ahora tienen la resistencia al medicamento. Y esto se empieza, ¿no? Basta que tengan la resistencia al medicamento, ya, y ok, y pasan a hacer bipartición. Y empiezan a reproducirse otra vez. Otra vez estás con todos los síntomas, que me duele la cabeza, que el dolor, que la fiebre. Y tú dices, ok, ¿dónde está mi medicamento? Te vuelves a tomar ese medicamento y ese medicamento ya ni siquiera le hace cosquillas a ella. ¿Por qué? Porque ya cambió su cosa genética, ya no le hace caso el medicamento. Tendrás que cambiar otro medicamento, usar 2 o 3 medicamentos más. Ese es el tema de las bacterias, ¿no? Sobre todo las que nos producen enfermedades. Por ejemplo, una de las enfermedades que es muy difícil de manejar en nuestro país y también a nivel del mundo es la tuberculosis. La tuberculosis es una de las bacterias, la Mycobacterium tuberculosis es una bacteria muy resistente. Es más, inclusive al paciente con tuberculosis hay que darle un cóctel de medicinas. A veces llegan a tomar hasta 11 pastillas al día o hasta 15 pastillas al día. Imagínate. Y si ese paciente
no cumple rigurosamente el consumo de sus pastillas, pues las va a hacer más resistentes. Profe, la bacteria de la tuberculosis se hace muy, muy resistente, sí, lastimosamente sí. Y en nuestro país la tuberculosis es una de las afecciones más difíciles de manejar, pero que se producen en un organismo seriamente debilitado por una pésima alimentación, por si acaso. ¿Ya? Entonces hay un poquito de las células procariontas, no todas, ojo, ¿ya? Algo me estás preguntando, disculpen. Ya, es que mira, te comento. El tema de la bipartición lo van a hacer casi el 100% de los organismos procariontes, ¿ok? El tema de la reproducción parasexual está orientada para este grupo de bacterias que se hacen resistentes, como te vuelvo a decir, gracias a su plasma. ¿Quiénes hacen esto? Por ejemplo, las gram positivas y las gram negativas, que son generalmente bacterias relacionadas a la propagación de enfermedades. Ese es el detalle. Ten en cuenta que la clásica, no, siempre en la clásica, cuando te preguntan cuál es el tipo de reproducción en las procariotas, la clásica respuesta es bipartición. Pero no quiere decir que no exista un grupo de bacterias que no hagan esto que se conoce como conjugación bacteriana y que básicamente son para un pequeño grupo de bacterias que son como las gram positivas y las gram negativas. ¿Ok? Ya, a ver. Ahora, en caso de la célula eucariota, ¿hay similitudes con ella? Bueno, ¿cuál es la similitud? Bueno, ambas tienen membrana celular. Ok, las dos tienen membrana celular. ¿Qué más tienen las dos? Cubierta celular. Ok, las dos tienen cubierta celular. ¿Qué más tienen las dos? Citoplasma. Pero en el caso de la eucarionte, el citoplasma va a tener dos subdivisiones, que es el citosol y el citoesqueleto. Aquí solamente es citosol, su citoplasma lo único que tiene es citosol. En cambio, aquí en las eucariotas vamos a encontrar también al citoesqueleto. Mientras que en la procarionta era la pared celular la que le daba la forma a la célula, en el caso de la eucariótica, o célula eucariota, son precisamente las estructuras que forman al citoesqueleto, que son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios, los que le van a dar la forma a esa célula. Es más, otra de las evidencias resaltantes o de las diferencias resaltantes entre procariota y eucariota es precisamente la cantidad de organelos. El único organelo que tiene la procariota es el ribosoma. En cambio, en las eucariotas tenemos plastidios, tenemos lisosoma, en el caso de la célula eucariota animal, en el caso de la célula eucariota vegetal tenemos el glioxisoma, tenemos para los dos lo que viene a ser los peroxisomas, tenemos el sistema de endomembranas que viene a darse por el colbisoma, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, y así todas esas estructuras. Entonces, la eucariota es mucho más evolucionada. Ahora, entre las diferencias puntuales entre eucariota vegetal y eucariota animal, bueno, tiene que haber diferencias en cuanto a lo que viene a ser su cubierta celular. Y una de las grandes diferencias que resalta entre eucariota vegetal y animal es la presencia de esta gran vacuola que tienen las vegetales y que son tan grandes que empujan al núcleo hacia la periferia. Y otro de los aspectos importantes en la eucariota vegetal es la presencia de plastidios. Cuando hablo de plastidios, no solamente el cloroplasto, que es esencial para ellas para realizar la fotosíntesis como organismos autótrofos, sino que también habrán otros plastidios llamados leucoplastos que van a almacenar también ciertas sustancias. Aquí en la eucariota animal, bueno, tenemos abundantes mitocondrias, tenemos otras estructuras como los lisosomas, por ejemplo, que van a ser importantísimos en el funcionamiento adecuado de la célula. Los lisosomas van a ser importantes en cuanto a la digestión celular y la otra semana vamos a ver ciertas enfermedades lisosomales que se generan por la acumulación de determinadas sustancias en el organismo.
Bien, entonces, cuando hablamos de las estructuras básicas de una célula, tenemos lo siguiente. En la procariota resalta la cubierta celular, que ya está dada por peptidoglucano en el caso de las eubacterias y pseudopeptidoglucano en el caso de las arqueobacterias. La membrana plasmática es similar en el caso de la eucariota con la eucariota, pero en la procariota hay que mencionar que esa membrana celular va a tener unas estructuras llamadas mesosomas. En el caso del citoplasma, simplemente se tiene el citosol, es mucho menos desarrollado que en la eucariota, y aquí en este citoplasma, citosol, habrá agua, sales, habrá macromoléculas, y en ese citoplasma estarán también los ribosomas, así como también el ADN circular, que va a estar protegido por un nucleoide que está formado por proteínas no histónicas. En cambio, en el eucarionte, recordemos que ese citoplasma es de naturaleza coloidal y está formado por el citosol, el citoesqueleto, y además en ese citoplasma podemos encontrar el sistema de endomembranas, así como también organelas celulares. Y la clásica, pues, del eucariota, que viene a ser un núcleo definitivamente delimitado adecuadamente por medio de una estructura que se conoce como carioteca, y en el cual, pues, se contiene la cromatina, que no es otra cosa que el ADN, ¿ok? Bien, vamos con un ejercicio que dice así. De las siguientes características, seleccione las que pertenecen a células eucariontes. Dice, no posee unos organelos membranosos. La glucocálice está conformada por glucolípidos y glucoproteínas, y su membrana se caracteriza por ser una monocapa lipídica. A ver. Recuerda que las células eucarióticas sí tienen organelas membranosas. La mitocondria, los ribosomas mitocondria, cloroplastos son organelos membranosos. Leucoplasto es un organelo membranoso de una sola membrana, dicho sea de paso. Así que lo primero no es correcto. Glucocálix es la cubierta celular de células eucariontas animales. Y sí está formado por glucolípidos y proteínas. La membrana celular de un eucarionte, que ahora ya lo vamos a estudiar, está formada por una doble capa de fosfolípidos. Así que la respuesta ahí sería solo 2. ¿Ok? Bien. Empecemos a profundizar en cuanto a lo que viene a ser la cubierta celular. Aquí lo clásico, lo más estudiado, es la cubierta celular procariota con peptidoglucano. Y aquí vamos a utilizar a las bacterias gram positivas y gram negativas, que son las más estudiadas porque también son las responsables de producir diferentes enfermedades en nuestro organismo. Cuando el señor Gram empieza a hacer esta coloración, empieza a estudiar las bacterias que utiliza este colorante, se percata que algunas de ellas pintaban de azul púrpura y que otras estaban pintando de un color medio rosado bajito. La pregunta era, ¿por qué razón algunas pintan de azul púrpura y por qué otras pintan de ese rosado bajito? Analizando al detalle, se descubrió que las que pintaban de un azul púrpura eran aquellas que tenían de 20 a más capas del peptidoglucano, que en conjunto se llama mureína. Mientras que las que pintaban de rosado eran aquellas que tenían solamente 2 o una sola capa de mureína. ¿Ok? Ahora, profe, a ver, ejemplos de esto. Ejemplos. A ver. Que producen enfermedades. Por ejemplo, si hablamos del Streptococcus aureus. ¿Quién es ese? El Streptococcus aureus es una bacteria que la podemos encontrar en nuestra piel. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema inmunológico se deprime? Y puede suceder que tengamos una herida en la piel y este Streptococcus ingrese a nuestro torrente sanguíneo.
El problema con este Streptococcus aureus, que es una bacteria gram positiva, es que se reproduce rápidamente y puede generar cuadros de septicemia, que es una infección generalizada que es difícil de manejar y el paciente puede llegar a fallecer por esta infección generalizada. Ejemplo de gram negativo, aquí podríamos encontrar al Vibrio cholerae, bacteria responsable de la enfermedad del cólera. Y como sabemos, el cólera se puede adquirir por agua o alimentos que estén contaminados y que produce pues diarreas profusas, así como vómitos en el paciente y que muy aparte de la medicación, o sea, los antibióticos que se le tiene que dar al paciente, hay que rehidratarlo. Nosotros en la década del 90, más o menos en 1992, en Perú hubo una epidemia de cólera. Y en el cólera hay dos variantes, una que es el Vibrio cholerae y otra que es el Vibrio toro. El Vibrio toro es mucho más agresivo y fue el Vibrio toro el que atacó aquí en Perú. Ya por eso es que tiene toda esa tasa de letalidad ocasionada, ¿no? En la década del 90, básicamente el 92, el cólera. Este Vibrio cholerae es una gram negativa. El Streptococcus aureus es una gram positiva. Bien, ahora, volviendo a lo que viene a ser la cubierta celular en el caso de los vegetales, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Tanto en algas como en plantas vamos a encontrar hemicelulosa y celulosa. Pero en algunas plantas, sobre todo las plantas leñosas, además de tener hemicelulosa y celulosa, hay la presencia de lignina y suberina. Y en otras, inclusive, hay la presencia de pectato de calcio y pectato de magnesio. La función básica de la pared celular es darle a la célula vegetal una protección mecánica y mantener la forma también celular. Otro de los aspectos que cumple la pared celular es evitar la lisis, es decir, la ruptura de la célula y evitar el ingreso de patógenos. Eso no quiere decir que la pared celular no sea permeable. Sí es permeable al agua y solutos, por si acaso. ¿Ok? Y bueno, entre pared celular de una célula y otra célula existen unas pequeñas estructuras comunicantes que se llaman plasmodesmos. En el caso de la cubierta celular de estos organismos conocidos como hongos, su cubierta celular está formada por el peptidoglicano conocido como quitina. Si recordamos, la quitina está formada por una cadena larga de glucosas que se van uniendo, ¿no? Pero a su vez estas se unían a la N-glucosamida, ¿no? Es decir, glucosas más N-glucosamida, esa es la composición química de la quitina. Y que le va a otorgar pues esta resistencia a la pared celular de los hongos. Las diatomeas, por otro lado, son algas unicelulares que están en el fondo marino, en la famosa tierra de diatomeas, y ellas presentan en su pared celular un elemento químico importante que viene a ser el sílice. El sílice es el que le va a dar esa resistencia. Dicho sea de paso, la tierra de diatomeas se utiliza mucho como un pesticida natural que tiene mejores efectos que cualquier pesticida químico y que más bien va a favorecer a las plantas, ¿no? No solamente trabaja como pesticida, sino también trabaja como abono, por si acaso ahí el sílice. Se utiliza bastante hoy en día la tierra de diatomeas, ¿ya? Para lo que es la agricultura, se utiliza más, ¿sabes? ¿En qué? En lugares donde se cultivan flores. Ahí se utiliza más las tierras de diatomeas, en lugares donde se cultivan flores. Bien, ahora, en cuanto a la cubierta celular animal, o sea, células animales, esta se conoce como glucocáliz. Y el glucocáliz, como ves, aquí está, es toda esta estructura, mira. Toda esta estructura, ¿ven? Para que lo vean. ¿Ya?
Y aquí te dice, profe, ¿por qué dice oligosacáridos? Porque están formadas por carbohidratos unidos ya sea a lípidos o unidos a proteínas. Por eso te dice glucolípido, glúcidos unidos a lípidos, glucoproteína, glúcidos unidos a proteínas. ¿Ok? Proteoglicano, esto también, ¿no? Glúcido unido a proteína. Ahora, esta estructura llamada glucocálix, fíjense que se está ubicando sobre la membrana celular. Ahora, función, identidad celular, antígeno celular. Profesor, de antígeno celular, ¿qué cosa es? Dices tú. Fíjense, en nuestro bellísimo cuerpito, nosotros tenemos una célula que tiene varios núcleos, por si acaso, tiene 3 núcleos, ¿ya? Que se llama neutrófilo. Es un tipo de leucocito, ¿ya? Nuestro amigo neutrófilo viene a ser nuestra primera línea de defensa. Este amigo neutrófilo participa en lo que se conoce como la inmunidad innata. O sea, no es que haya un anticuerpo o algo por el estilo, nada, ¿no? Sino que él lo que hace es lo siguiente. Justo en el glucocálix, en nuestro neutrófilo, él va a captar ¿qué cosa? ¿Qué cosa, profe, va a captar? Mira, vamos a imaginar que a nuestro cuerpito ha ingresado acá una bacteria, otra bacteria, dos bacterias todas felices, ¿no? Queriendo ingresar la bacteria. Pero cuando ingresan las bacterias, todos los agentes patógenos, llámese bacteria, virus, emiten una señal. Esa señal se llama antígeno. Y cuando esta señal llamada antígeno es captada precisamente por el glucocálix, el neutrófilo reconoce y dice, esto no es de acá. Esto no pertenece a este cuerpito. Han entrado invasores. Automáticamente el neutrófilo sigue esa señal. ¿Cómo se llama esa propiedad? Se llama quimiotaxis. Y el neutrófilo empieza a hacer movimientos ameboideos. Otra de las propiedades que tiene el neutrófilo es que si él estaba viajando por el interior de un vaso sanguíneo y resulta que esta bacteria está yendo por otro tejido, el neutrófilo tiene la capacidad de atravesar el vaso sanguíneo sin causarle daño al vaso sanguíneo. Llegar hasta estas bacterias y fagocitarlas. Fagocita, fagocita y fagocita. ¿Ok? Y de esta manera, entonces, nuestro cuerpo se protege. Gracias a la propiedad de este glucocálix, que es la identidad celular. Pero también le permite que una célula se pueda adherir a otra célula. O sea, las células de nuestro cuerpo tienen que estar adheridas unas a otras. Receptor de moléculas. ¿Se acuerdan cuando hemos visto virus y te decía, para que entre un virus al interior de la célula tiene que haber unos receptores, una compatibilidad, una identidad? Y esa identidad no solamente está dada por las proteínas que están presentes en la membrana celular, sino también por estas glucoproteínas que están presentes en el glucocálix. Es también responsable de los antígenos sanguíneos, no solamente antígenos sanguíneos, sino también anticuerpos. Por ejemplo, una persona del grupo sanguíneo A, tiene anticuerpos contra B, ahí en su glucocálix. Y una persona del grupo sanguíneo B tiene anticuerpos contra A. Una persona del grupo AB no tiene ningún anticuerpo. Y una persona del grupo O tiene tanto anticuerpos para A como para B. Por esa razón, el grupo O no puede recibir sangre
de ninguno de estos tres grupos. Y como ninguno de estos tres grupos tiene anticuerpos contra O, por eso es que estos tres grupos pueden recibir sangre del grupo O, siendo el grupo O el receptor universal, el donador, perdón, universal. Y como el AB no tiene ningún anticuerpo, entonces cualquiera de estos tres le puede donar a él, siendo el AB el receptor universal. ¿Ok? Ahora tú dices, profe, ¿qué pasaría si ocurre un accidente automovilístico? Dos amigos están viajando y se chocan y uno de ellos ve que su amigo se está desangrando y llega al hospital y dice, sáqueme toda la sangre, yo le doy mi sangre. Pero el chico no sabía que su amigo era del grupo B y él era del grupo A. Le puede donar sangre, sí, pero ojo al piojo. Si el amigo del grupo A le dona sangre al del grupo B, a las pocas horas esa sangre del grupo A que haya entrado acá al grupo B va a ser rechazada. Es rechazada. Y cuando es rechazada, ¿qué sucede? Que todos esos eritrocitos van a ir hacia el hígado y en el hígado se va a realizar lo que se conoce como hemocateresis, destrucción de los glóbulos rojos. Al irse destrozando, ¿qué va a suceder con el hígado? El hígado se inflama. Pero al irse destrozando estos glóbulos rojos, se va a producir una sustancia que se llama bilirrubina, lo cual va a ocasionar en el paciente un cuadro de ictericia. Y entonces, un paciente accidentado, encima está con un cuadro de ictericia, todo porque le di mala sangre y encima he generado una inflamación en el hígado. Por esa razón es tan importante saber los grupos sanguíneos. Profe, y el factor sanguíneo también es importante saberlo. Tanto grupo sanguíneo como factor sanguíneo, esas proteínas, ¿no? El factor Rhesus está aquí a nivel del glucocáliz, ¿ya? Si es que se tiene la proteína, se le dice RH positivo, y si no se tiene la proteína, para el factor Rhesus se dice RH negativo. Entonces siempre en sangre es grupo y factor. Otro de los aspectos importantes, chicos, del glucocáliz es que limita el crecimiento celular. Todas las células de nuestro cuerpo van a tener un tamaño delimitado. ¿Ok? Profe, ¿y a qué se refiere con esto de reconocimiento óvulo y espermatozoide? Generalmente cuando sucede la fecundación, recuerda que el óvulo está trayendo, perdón, el espermatozoide y acá tenemos el óvulo. ¿Ok? Recuerda que el número de cromosomas de cada uno de ellos es 23. De esos 23 cromosomas, 22 son autosomas más un cromosoma sexual. Los cromosomas sexuales pueden ser X, en el caso del espermatozoide, o Y. En el óvulo siempre son 22 cromosomas sexuales, perdón, autosomas, más un cromosoma sexual que siempre va a ser el X. ¿Ok? Ahora, sabemos que durante la fecundación son 15 millones de espermatozoides los que en promedio se expulsan en una eyaculación. ¿Ya? De esos 15 millones de espermatozoides, solo uno logra fecundar. ¿Pero por qué logra fecundar? Resulta que aquí en el glucocálix del óvulo van a haber ciertas estructuras de reconocimiento. Si este óvulo tiene el reconocimiento para que ingrese el espermatozoide con el cromosoma sexual X, entonces ese espermatozoide con cromosoma sexual X va a ingresar y vamos a tener una niña. 22 y 22 son 44 cromosomas, perdón, 44 más XX, ¿no? 45 y 46. Es una niña. Pero ¿qué pasa si este óvulo tiene receptores para cromosoma sexual Y? Entonces tendremos 44 autosomas más el par sexual, 45 y 46. Y este es un varón. ¿Ok? Entonces, durante la fecundación tiene que haber receptores.
receptores específicos para los cromosomas. ¿Y dónde están esos receptores? Aquí en el glucocáliz. Por eso habla de reconocimiento. ¿Ok? El que no se dé la fecundación puede obedecer a varios factores. Por ejemplo, que los espermatozoides sean muy lentos. Por ejemplo, también puede suceder que la acidez vaginal sea muy fuerte para los espermatozoides, pese a que cuando se elaboran los espermatozoides, o sea, cuando se elabore el semen, tienen que tener en cuenta que la glándula prostática produce el líquido prostático que genera una sustancia que va a ayudar a neutralizar la acidez vaginal, la cual está siendo producida por los bacilos de Doderlein, que son un tipo de bacterias. En algunos casos puede suceder que la acidez vaginal sea muy fuerte para los espermatozoides. En otros casos puede suceder que los espermatozoides no se muevan muy rápido, sean un poco débiles. En otros casos puede suceder que exista una obstrucción a nivel de las trompas de falopio, porque la fecundación se produce en las trompas de falopio. En otros casos puede suceder que el varón sea estéril. Profe, ¿pero cómo va a ser estéril? Para producir óvulos, como para producir espermatozoides, necesitamos unas hormonas. ¿Qué hormonas, profe? Unas hormonas elaboradas por la glándula hipófisis, conocidas como gonadotropinas. Son la folículo estimulante y la hormona luteinizante. La folículo estimulante, que va a estimular la formación de los gametos, y la luteinizante, que estimulará la maduración de esos gametos. Si es que hubiera una persona que sufrió un accidente y tuvo un golpe muy fuerte a la cabeza, puede haberse lesionado la hipófisis y eso no estar generando la producción de la hormona. Entonces, hay diversas causas para el tema de la fecundación. Ya. En el caso del paciente con el síndrome de superhombre, ¿y por qué superhombre? Porque eso lo vamos a ver cuando veamos meiosis, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió? Que no se separaron adecuadamente los cromosomas. Y en el caso del superhombre es así. 44 autosomas más cromosoma sexual X de la mamá. Y resulta que el espermatozoide es el que ha venido con 2 cromosomas sexuales. Ese es el síndrome del superhombre o supermacho, que generalmente son altos, con bastante acné y con una tendencia a la violencia y con un leve retardo mental. Ese es el síndrome del supermacho. Y el síndrome de la meta hembra es 44 más X. Aquí lo que ha podido suceder es que en el óvulo no se separaron los cromosomas y vino un espermatozoide con un tercer cromosoma X y ahí está. ¿Ya? Son mujeres que no hay retardo mental, pero sí se caracterizan por ser un poquito violentas, ¿no? O sea, muy reactivas, ¿ya? Pero inclusive hubo el caso de una mujer que se encontró, cuando le hicieron su cariotipo, ¿saben qué se encontró? Esto. 5X, sí, se encontró esto, ¿no? Y ahí sí había ya un poco de retardo mental y otras alteraciones. Hubo un caso muy aislado, ¿ya? Bien, entonces ahí está lo importante del glucocalio. No, no es posible. ¿Por qué? Porque, ¿qué les dije hace un rato? El óvulo siempre es X. Y ustedes saben, ¿no? Pero cuando hay la fecundación, es esto. ¿Ok?
Y si hubiera eso, no va a ser posible que se forme el organismo tampoco, ¿ya? En genética, cuando hay ciertas alteraciones, hay, por ejemplo, ciertas, se conoce como poliploidías o nulosomías, o en resumen, aneuploidías, ¿ya? Existen algunas aneuploidías en las que se puede ver que hay un cromosoma de más y un cromosoma de menos, y existe también lo que se conoce como alelos letales, o sea que cuando se produce el individuo, o sea, el futuro ser es inviable, o sea, no puede vivir y desaparece. Mm, no hay mucha, no hay mucha. En el caso de eh, en el caso de las crías, a veces, más que deformidades, puede ser que a la larga las crías presenten algunas tumoraciones, más que deformidades, tumoraciones, pero es un 25% de probabilidades, no siempre se da. Recuerden que en el caso de los animales, muchas de las colonias, al menos en el caso de los lobos, los perros, sobre todo el tema de los lobos, a veces la colonia se mantiene ahí, ¿no? Con cruces de los descendientes hacia sus madres inclusive, y hay un parentesco muy generalizado ahí. Ya, ahí como que no es tanto. En el caso de humanos, sí, el tema de la cercanía genética entre parientes sí está relacionado a malformaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que en la antigüedad, ¿no? Cuando se tenían los reinados, habían inclusive, para el hecho de mantener la sangre real, ¿qué cosas hacían? Se casaban entre hermanos de padre y madre. Y empezaron a surgir ciertas enfermedades. Una de ellas es la famosa hemofilia. Entonces, como se dieron cuenta, y esto seguramente lo ocultaron un poco, ajá, los adultos, como se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo, ¿no? Que los niños salían deformes tal vez, y eso lo ocultaron. Bueno, la hemofilia, que el niño sí sobrevivía, pero luego tenía este problema de coagular la sangre. Entonces, llevó a muchos de estos reinos a tener que buscar juntar a sus hijos con los hijos de reinos cercanos, ¿no? Para, digamos, salvaguardar la estirpe, llamémoslo así. Ya eso fue, ¿no? El tema de irse separando, y el tema de que, al menos si es que se juntan las mismas cosas genéticas, pues sí van a suceder algunas alteraciones. ¿Ok? Bien, avancemos, chicos. Bien, un ejercicio dice así. Las plantas poseen células eucariotas con un citoplasma ocupado generalmente por una gran vacuola, la cual regula la cantidad de agua. Asimismo, la célula está rodeada por una pared celular. Sobre la pared celular de las plantas, marque la alternativa correcta. Dice, el principal azúcar que conforma la celulosa es la glucosa, unido por enlace beta 1,4. En este caso, para la celulosa, sí, ¿no? A ver, la pared celular permite la comunicación con otras células mediante plasmodemos. Eso también está correcto. Dice, ¿cuál sería? Muy bien, la A. Muy bien, Mega, en efecto. La pared celular también está conformada por hemicelulosa y pectina, y la pared primaria es más cercana a la célula. No, la pared primaria es más lejana, digamos, a lo que viene a ser el interior de la célula. Bien, ahora hablemos de nuestra amiga la membrana celular. La membrana celular, como te mencionaba hace un rato, es una estructura que está ubicada entre el núcleo y toda esta estructura que se llama el citoplasma. O sea, esto que está de verde viene a ser la membrana celular, o membrana también conocida como membrana plasmática.
La membrana plasmática se forma gracias a la acción del aparato de Golgi o complejo de Golgi. Dicho sea de paso, el aparato de Golgi ahí con sus respectivos dictiosomas va a ser responsable no solamente de ayudarnos a formar la membrana plasmática, sino también la cubierta celular. Y otro de los detalles que tiene la membrana plasmática es que tiene una característica de ser semipermeable. Lo que hace es permitir el ingreso y salida de sustancias del exterior de la célula al interior y viceversa. La estructura de la membrana plasmática está formada por dos capas de fosfolípidos, por eso decimos la capa bilipídica. Sin embargo, los fosfolípidos no van a ser los únicos tipos de lípidos presentes en la membrana celular, sino que también podemos encontrar unos esteroides conocidos como el colesterol. Además de esta doble capa de fosfolípidos y el colesterol, la membrana celular también presenta para ambas caras. Profe, ¿cómo que ambas caras? Es que escucha, mira, aquí está la membrana celular. Una de las caras va a estar dando hacia la cubierta celular y la otra cara, pues la cara interna, va a estar dando hacia el citoplasma. La cara externa hacia la cubierta celular y la cara interna hacia el citoplasma. Tanto para la cara externa como para la cara interna podemos encontrar estas proteínas periféricas. O sea, en las proteínas periféricas están tanto para la cara externa e interna, recuerda eso. Y también podemos encontrar las proteínas transmembrana. Si es que hablamos de los lípidos de la membrana, es necesario entender aquí, ¿no? Lo que teníamos, ¿no? La doble capa de membranas, la cabeza hidrofílica y las colas hidrofóbicas, debido a que las colas hidrofóbicas presentan el ácido graso llamado lecitina. Y además, el colesterol. La función de estos lípidos, ¿no? Es la de mantener el flujo de sustancias que van a estar saliendo e ingresando al interior de la membrana. Profe, ¿estos pueden estarse moviendo? O sea, ¿las sustancias pueden estarse moviendo? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la temperatura disminuye? Y es que el flujo de sustancias ya no va a ser tan efectivo, pero quien se va a asegurar de que todavía exista flujo viene a ser precisamente el colesterol. Sabemos que a temperaturas altas, ¿no? O a más altas temperaturas, el flujo de sustancias obviamente va a ser mucho más acelerado. Mientras que cuando baja la temperatura, la membrana adopta una especie de gel, pero quien se va a asegurar que todavía las sustancias vayan fluyendo, pues va a ser el colesterol. Y cuando hablamos de los lípidos de la membrana, la composición de lipoproteínas, porque esa es la estructura, ¿no? Cuando hablamos de la estructura de la membrana, en resumen diremos que son lipoproteínas, porque están formados por lípidos y proteínas. Ya está. Ahora, la composición lipoproteica de la membrana celular va a depender del tipo de célula que tengamos. Por ejemplo, si es que hablamos de las membranas celulares que vamos a encontrarlas en la vaina de mielina. Recuerda que la vaina de mielina es elaborada por las células de Schwann, si es que hablamos de neuronas del sistema nervioso periférico, o los oligodendrocitos, si es que hablamos de neuronas del sistema nervioso central. Esa vaina de mielina, que va a ser responsable de estar rodeando al axón o cilindro eje de la neurona, va a servir como un aislante eléctrico. Quiere decir que la vaina de mielina lo que hace es impedir que el impulso eléctrico se pierda y se acelere este impulso eléctrico que va de una neurona a otra neurona, permitiendo una sinapsis. En el caso de la vaina de mielina, el porcentaje de proteína que va a tener esta es un 18% y el porcentaje de lípidos es un 76%. En el caso de la membrana interna mitocondrial, que hemos visto que es una organela, que tiene doble membrana, esta tiene como
proteínas un 76% y solo un 24% de lípidos. En el caso de nuestros glóbulos rojos, la membrana de los glóbulos rojos tiene 44.5 de proteínas y 43.5 de lípidos. Entonces se van dando cuenta que en el caso de las membranas, dependiendo del tipo de célula, la cantidad de sustancias va a ir difiriendo. O sea, no es homogéneo. Eso es lo que quiero que entiendan. No es homogéneo. Va a diferenciarse algunas cantidades. Ahora, podemos encontrar las proteínas transmembrana, porque atraviesan las dos capas de fosfolípidos, las proteínas periféricas, tanto para el exterior como las proteínas periféricas para el interior. Ahora, estas proteínas transmembrana van a ser muy importantes porque participan en el transporte de sustancias. Y cuando ahí tenemos, mira, las proteínas transmembrana atraviesan todas las dos capas lipídicas. Tenemos estas proteínas periféricas. Recuerden que las proteínas periféricas también están cumpliendo una función esencial en cuanto al hecho de identificar determinadas hormonas, pueden identificar determinadas vitaminas, ¿no? ¿Para qué, profe? Para ver si pasan o no pasan ciertas sustancias. Y también podemos encontrar las proteínas que están unidas a una u otra cara en la membrana mediante estas interacciones no covalentes. Esta característica de la membrana se le conoce como el modelo mosaico fluido, establecido en el año 1972 por los señores Singer y Nichols. Este modelo mosaico fluido es el único modelo que explicó el por qué la membrana celular tenía esa capacidad de ser tan selectiva. ¿Ya? Y es tan selectiva gracias a estas proteínas periféricas que van a servir de identificador y también gracias a estas proteínas integrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, te mencionaba, ¿no? Para que ingrese una sustancia tiene que haber un reconocimiento. Y eso lo hacen aquí las proteínas periféricas. Y para que salga también tiene que haber un reconocimiento. Aquí, y para eso están estas proteínas periféricas, pero que están hacia la parte interna. ¿Por qué? Porque habrán ciertas sustancias que necesiten salir del interior de la membrana. Y entonces estas proteínas periféricas, para que entiendan, funcionan como pequeños policías, ¿no? Policías. A ver, ¿usted quién es? Identifíquese. Ah, ok, sí puede pasar. ¿Usted quién es? Identifíquese. Ah, ok, puede salir, ¿no? Está participando con estos policías de las zonas limítrofes, ¿no? Algo así. ¿Ya? Usted puede entrar, usted puede salir y algo así. ¿Ok? Bien, vamos con un ejercicio. Dice así. Al respecto, relacione los constituyentes de la membrana celular con su estructura y o función y señale la secuencia correcta. Dice así. La membrana plasmática es simétrica, posee un reparto equivalente de moléculas a ambos lados de la bicapa. La membrana plasmática no crece y no se renueva. Eso sería incorrecto, porque ella tiene que crecer y renovarse gracias a la acción del glucocáliz, por si acaso, del aparato de Golgi, ¿no? La membrana plasmática sí crece y sí se renueva gracias a la acción del aparato de Golgi, por si acaso. Luego dice, los glúcidos presentes en la membrana están unidos a lípidos mediante enlaces covalentes, ¿sí? Y los diferentes tipos presentes en la membrana condicionan su fluidez. Hemos visto el colesterol. Entonces ahí sería la C. ¿Ya? Muy bien. Hemos visto que no es simétrica, ¿no? Y hemos visto que el reparto de moléculas va a diferenciarse dependiendo también del tipo de célula que se tenga. Bien. Ahora, uno de los aspectos importantes que tenemos que entender de las células es que tanto a través de la membrana celular como a través del
cytoesqueleto de la célula que está dentro del citoplasma, y a nivel también de la pared celular, se van a producir unas uniones celulares. Las células necesitan unas con otras. Podemos tener uniones de oclusión o estancas y tenemos las famosas uniones de anclaje. Y estas uniones de anclaje tenemos las regiones de anclaje de los filamentos de actina, que son uniones adherentes cuando se unen células y células por promedio de unas estructuras que se llaman bandas de adhesión. Cuando se une la célula con la matriz celular por contactos focales o septadas, uniones septadas que se dan sobre todo en organismos como los animales invertebrados. Las regiones de anclaje de los filamentos intermedios, y esto dice de los filamentos intermedios porque aquí van a participar no solamente parte de lo que es la membrana, sino también va a participar parte ya del citoesqueleto. En el citoesqueleto podemos encontrar estos filamentos intermedios. Aquí tenemos, en el caso de las células animales, a los desmosomas y a los hemidesmosomas. Y las uniones de comunicación, tenemos las uniones de tipo gap que dejan pasar sustancias. También tenemos las sinapsis eléctricas, que sobre todo se van a dar en neuronas. Y tenemos los plasmodesmos, que van a ser estructuras que permiten el traspaso de sustancias en células eucariotas vegetales. Por ejemplo, si es que hablamos de ciertas uniones, tenemos esta unión oclusiva. Esta unión oclusiva es muy estrecha y sella los espacios entre células epiteliales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estas uniones oclusivas, ¿ya?, y no funcionaran tampoco estas uniones adherentes? Fíjense, aquí hay una célula y aquí hay otra célula. Y estas se están manteniendo juntas, fíjate, juntitas unas a otras. Porque, ¿qué pasa si es que no se juntan? No sé, si no funciona bien esta unión oclusiva, por ejemplo, en tema de células. Escucha. Cuando nosotros hablamos de células epiteliales, y si hablamos de células que están presentes en nuestra piel, recuerda que en nuestra piel está formado por epitelio poliestratificado, ¿no? Porque está formado por células cilíndricas, células cúbicas, ¿no? Y decimos epitelio poliestratificado plano con una capa de queratina. ¿Ok? Y esto descansa sobre una lámina basal que se llama lámina basal simplemente, ¿no? Entonces, varias células que tienen que interconectarse con la otra estructura. Y también es otra célula con epitelio poliestratificado, ¿no? Y aquí se dan cuenta que se están pegando células con células. ¿Qué pasaría si es que se pierde esta unión? ¿Cómo se vería? Se vería más o menos así, separadas. Y en resumidas cuentas, en nuestra piel, ¿qué pasaría con la piel? Se estaría desprendiendo. Se desprende. Porque eso puede suceder, sí. Existe una alteración genética que se conoce como queratosis folicular. En la queratosis folicular hay zonas de la piel que no se pegan adecuadamente. ¿En qué parte sucede eso? Por ejemplo, detrás de la oreja. Puede suceder si es una mujer debajo de los senos. ¿Y qué es lo que produce? Que continuamente se está desescamando. Se está desescamando. O sea, despierta y continuamente hay piel que se está desescamando, tiene un olor bastante fuerte, ¿ya? Y bueno, genera también mucho fastidio, mucha irritación. Es una piel bastante sensible, necesita hidratarse continuamente.
pero esa piel está cayendo continuamente. ¿Ya? Se llama queratosis folicular y se da porque estas uniones oclusivas y uniones intercelulares de anclaje no se producen. Existe, por ejemplo, aquí porque te he hecho estos dibujitos, estas uniones de oclusión, que puede suceder lo siguiente. Fíjense, este de acá es un paciente o una persona que se ha hecho un tatuaje que tiene una buena cicatrización. En los pacientes con cuadros de queratosis sucede que la cicatrización no es factible y se produce esto. Fíjate cómo ha cicatrizado. Se hizo su tatu, se hizo, miró a la amiga, ay, mira, me gustó tu hojita, yo también me quiero hacer una hojita. Y fíjate cómo cicatrizó en ella. No es que el tatuador le haya hecho una mala praxis, ¿ah? No, sino que ella cicatriza de esta manera, mal. Genera este incremento. Por ejemplo, las personas que tienen estos cuadros no se pueden hacer los delineados, ¿no? Ustedes saben que a veces para evitar estarnos delineando todos los días los ojos que hacemos, un tatuaje, ¿no? Ahí en los ojos, un delineado permanente que dura 1 año, 2 años más o menos. En el caso de estas personas, de estas chicas, o también hay algunos varones que se hacen, ¿eh? No se puede hacer eso si es que tiene esto de la queratosis. ¿Por qué, profe? Porque mira cómo va a cicatrizar. Entonces va a quedar como un bulto ahí. Una mancha negra, pero como con un bulto. Ya, ese es el problema con estos pacientes que no tienen esa buena cicatrización. Y aquí te vas dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí, estas son células del epitelio simple plano que están presentes en nuestros alvéolos pulmonares. Hay unión, fíjense. Y aquí tenemos a los enterocitos, que son células propias de nuestro intestino delgado. Entonces, ahí está. En algunos casos, bueno, antes se pensaba que estas uniones de oclusión estaban fusionadas unas con otras, pero no es así, sino que están tan juntitas, ¿no? Que dejan un pequeño espacio. Y profe acá dice que algunas de estas proteínas regulan la polaridad de la célula determinando su dominio apical y vasolateral también, hacia los costados y hacia la parte superior. Las uniones de anclaje o adherentes se van a dar ya entre el citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la otra. ¿Y por qué digo citoesqueleto? Porque a nivel de los citoesqueletos vamos a encontrar a los filamentos de actina, o también conocidos como microfilamentos. ¿Ok? Por eso te dice que estas uniones conectan a los microfilamentos del citoesqueleto. O sea, es entre citoesqueleto. O sea, profe, está atravesando ya tanto el glucocálix como la membrana. Sí. Atraviesa los dos, tanto el glucocálix como la membrana, ¿no? Y ahí tenemos las uniones de anclaje o adherentes. Y tenemos a las uniones de anclaje, que son los desmosomas. Y aquí también vemos que estos ya van a estar adheridos también al citoesqueleto. ¿Por qué? Porque dice que están anclados al sistema de filamentos intermedios. Porque en el citoesqueleto, ¿qué cosa encontramos? Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. En el caso de los desmosomas, esta adherencia entre célula y célula está asociada precisamente a esos filamentos intermedios. Y aquí va a surgir una proteína que se llama la desmoplasia, ¿ya? Y también otras proteínas que se conocen como las caderinas. Entonces, por eso te dice que estos puntos de unión permiten que las células formen láminas fuertes y que las sustancias continúen pasando libremente entre una célula y otra célula. O sea, a través de los desmosomas se van a ir compartiendo sustancias. Y tenemos las uniones comunicantes tipo GAP que participan como si fuera una grapa, pero aquí se van a formar unas pequeñas estructuras. Son 6 proteínas transmembranas conocidas como conexinas. Y cuando estas conexinas se juntan, forman una estructura que se llama conexona.
Fíjate acá cuando está abierto y acá cuando está cerrado. Y acá está, mira, el canal hidrolítico que está permitiendo el paso de la sustancia. Por eso te dice que el intercambio de moléculas y iones permite el acoplamiento químico y eléctrico entre las células. Aquí está habiendo un acoplamiento. ¿Ya? Entonces, esas son las uniones comunicantes tipo K. Y en el caso de los plasmodesmos, que van a estar, o son propios de las células eucariotas vegetales, en el cual se ubican aquí, ¿no? Entre la pared celular de una célula y la otra, y aquí hay como unos ductos que permiten el intercambio de sustancias. ¿Ya? Por eso te dice, atravesando las dos paredes, mira, atraviesan la pared celular de una y la pared celular de la otra, y a través de perforaciones acopladas que se denominan punteadas cuando solamente hay una pared primaria, por si acaso. Bien, ahora, hemos visto el tema de los tipos de uniones que se pueden dar entre célula a célula. Hemos visto las características de la membrana celular. No olvidemos que la membrana celular está formada por dos capas de fosfolípidos, esteroide llamado colesterol, proteínas periféricas y proteínas integrales. Ahora, ¿cómo se va a realizar el funcionamiento de la membrana? Profe, yo sé que la membrana celular se encarga del transporte de sustancias. Ok, pero resulta que cuando hablamos del transporte de sustancias, es necesario entender hay sustancias que necesitan ingresar al interior de la célula y sustancias que son elaboradas en el interior de la célula y que tienen que salir de ahí. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que al interior de nuestras células no ingresara el oxígeno? Si no ingresara el oxígeno, simplemente no obtenemos ATP. Ya hemos hablado de la respiración celular y lo importante que es el ATP para diferentes procesos. Pero también tienen que ingresar al interior de nuestras células aminoácidos para que estos puedan llegar a formar después proteínas. Tienen que ingresar sustancias reguladoras como iones, vitaminas y algunas hormonas también. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se estuviera produciendo la hormona folículo estimulante y resulta que en el ovario o los testículos no hay receptor específico para esa hormona? ¿Qué va a suceder? Ahí tenemos un caso de esterilidad, porque la hormona se está produciendo, pero no hay quien la deje ingresar a esa hormona para que tenga su acción sobre la gónada. Entonces, es por eso también tan importante el cómo va a funcionar la membrana celular y cómo va a permitir el ingreso de las sustancias. Así como también la salida de sustancias de desecho. Hace rato decíamos, ¿no? Acuérdate que el macrófago el neutrófilo va a fagocitar a la bacteria y la va a digerir, pero al digerir la va a generar unas sustancias de desecho que tienen que ser expulsadas. ¿Ya? Así como también las diferentes reacciones químicas que nosotros realizamos en nuestro organismo, va a generar ciertas sustancias de desecho que tienen que ser expulsadas. Entonces, los mecanismos de transporte a través de la membrana van a ser dos. Uno que está a favor de la gradiente de concentración y por eso le denominamos transporte pasivo porque no hay un gasto de energía. Dentro de los tipos de transporte pasivo tenemos la difusión simple, en la cual se puede transportar los gases, la urea, el DDT, se puede transportar el agua por un mecanismo llamado ósmosis. Y la difusión facilitada, en la que se pueden transportar utilizando estas proteínas transmembrana, pero sin hacer gasto de energía, pueden atravesar los glúcidos, pueden atravesar las proteínas, puede ingresar el sodio y salir el potasio. Cuando ingresa el sodio y sale el potasio, eso se llama polarización. En un ratito te lo voy a explicar. Y en el transporte de activo, que sí implica el gasto de energía. Profe, pero acá dice bomba de sodio y potasio y usted ahorita me está diciendo. Es que para este transporte activo, el sodio que había ingresado en el anterior momento, por difusión facilitada, ahora tiene que salir, y el potasio que había salido, ahora tiene que entrar. Para hacer eso, sí se necesita energía. Un ratito, chicos, un ratito.
A ver, entonces, aquí también tenemos el transporte en masas. La endocitosis, como que es la pinocitosis, que permite el ingreso de líquidos, pero que tengan ciertas partículas en suspensión, y la fagocitosis mediada por receptores, que va a ser para permitir el ingreso de hormonas, o la fagocitosis simple, que es lo que está haciendo nuestro neutrófilo al fagocitar a una bacteria. La exocitosis, o también llamado egestión, permite la salida de sustancias y también tenemos la secreción. Por ejemplo, nuestras hormonas tienen que hacer exocitosis, secretarse. Y la transitosis es cuando hay este camino, ¿no? Se dio la endocitosis, la molécula hace un viaje, ciertas transformaciones dentro de la célula y luego es expulsada. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos claves. El fluido es toda aquella sustancia cuyas moléculas pueden deslizarse unas en otras. ¿Cuáles son los fluidos posibles? Pues son los gases, los líquidos, las membranas celulares, y cuyas moléculas pueden deslizarse unas sobre otras. El soluto, por otro lado, es una sustancia que puede disociarse, o sea, en un disolvente, siendo el disolvente universal, preferentemente el agua. Por ejemplo, el cloruro de sodio es un soluto. El azúcar es un soluto. Pero muchas veces estos solutos pueden estar concentrados, ¿ya? Por eso te dice que la concentración es una sustancia que define la cantidad de soluto en una cantidad dada del disolvente. A veces, ahorita tal vez tomamos el desayuno, ¿no? Y de pronto nos echamos un excedente de azúcar, y pese a que estamos moviendo y moviendo ahí el agüita y todo, el azúcar sigue quedándose al fondo. Eso es porque es una solución ya concentrada. ¿Por qué? Porque has echado un excedente de soluto y la cantidad de solvente pues es poca. Y la gradiente viene a ser una diferencia física en propiedades como la temperatura. Por ejemplo, cuando nos hace calor, ¿qué sucede? Empezamos a sudar, porque sale el agua de un lugar de menor concentración de calor hacia un lugar de mayor concentración de calor para tratar de regular la temperatura interna. O también por temas de presión o cargas eléctricas, o también por concentración, ¿no?, de sustancias. Y lo que más vemos es el tema de la concentración de sustancias. Ahora, en cuanto a la difusión simple, ten en cuenta que la difusión simple no va a utilizar a las proteínas transmembrana. Quiere decir que la sustancia va a pasar libremente a través de la bicapa lipídica. ¿Quiénes hacen este mecanismo? Pues gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, moléculas como la urea, el alcohol, el DDT, que viene a ser un pesticida, el glicerol, y el agua, que lo hace por medio de la ósmosis. Ahí tenemos conductos proteínicos, ¿no?, la ósmosis y la diálisis. Aquí tenemos la diálisis, que es un tipo de difusión simple, en la cual, por efecto de una presión hidrostática, el movimiento siempre va desde el área de mayor presión hacia el área de menor presión. Y en el caso de la ósmosis, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo siguiente. ¿Qué cosa, profe, tengo que tener en cuenta? ¿Qué es una solución isotónica? ¿Qué es una solución hipotónica? ¿Y qué es una solución hipertónica? Para entender esto, miren, en una solución isotónica, la cantidad de soluto, tanto en el interior como en el exterior, va a ser igual. O sea, la célula, en este sentido, cuando está frente a una solución isotónica, no va a tener ningún tipo de, digamos, de transformación. Pero ¿qué pasa cuando la solución es hipertónica? Es decir, cuando es hipertónica o muy concentrada. ¿Qué va a suceder? Que la célula va a perder líquido, va a perder agua. Y lo que va a suceder es un fenómeno que se llama turgencia. La célula se va a arrugar.
Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la solución es hipotónica? O sea, la concentración de sales es muy baja comparado con la concentración que hay en el interior de la célula. Entonces, lo que va a suceder con la célula es que se va a hinchar. Por ejemplo, aquí el agua ingresa. Y cuando el agua ingresa, puede suceder, en algunos casos, miren aquí, normal, isotónica, hipertónica y hipotónica. Puede hacer plasmólisis, pero dependiendo, no siempre en una célula que está en una solución hipotónica, no siempre ocurre la plasmólisis, por si acaso, no siempre. Ya si se quedaron varias horas, por ejemplo. Para que entiendas, en algunos casos, muchos de los comerciantes utilizan mucho este mecanismo. ¿Cómo que los comerciantes utilizan este mecanismo? Se utiliza, por ejemplo, en el caso de algunos moluscos. Yo puedo encontrar un molusco chiquitito y lo meto una cantidad de horas en una solución hipotónica. ¿Para qué? Para que el agua ingrese dentro del cuerpito del molusco y este crezca. No me puedo pasar muchas horas tampoco, porque si se pasa mucho, te corre el riesgo de que se rompa la cubierta celular del molusco y se destruya, ¿no? Entonces no me va a servir para nada. Entonces, hago eso para ganar peso. En algunos casos, también lo hacen algunos comerciantes cuando quieren, por ejemplo, vender uvas. Pero en el caso de las uvas no se hace mucho eso, porque si lo haces corres el riesgo de que después el casero no te vaya a comprar en el futuro, porque va a decir, oye, me vendiste unas uvas que se me malograron muy rápido. Ojo. Pero sí lo hacen, por ejemplo, algunos comerciantes cuando quieren vender eh, ciertos productos, ¿no? Para que gane un poquito de peso. O sea, el peso normal, por ejemplo, del producto, por ejemplo, de los limones. ¿Limones? Sí, los limones lo pueden remojar, ¿eh? Entonces lo remojan y luego lo secan, ¿no? Lo secan bonito y lo ponen, mira, limones, limones, limones caseros. Y el limón que pesaba, no sé, 100 gramos, de pronto cuando ingresó agua pasó a 150 gramos. Entonces de esa manera el negociante trabaja. ¿Ya? Entonces eso es porque lo puso en una solución hipotónica. ¿Ya? Ahí está, ahí tenemos las proteínas transportadoras para la difusión facilitada. Y aquí un detalle, mira, cuando hablamos de polarización, resulta que el catión extracelular más abundante es el sodio y el catión intracelular más abundante es el potasio. Cuando hablamos de polarización, el potasio sale y el sodio ingresa. La salida de potasio y el ingreso de sodio se llama polarización y para ello va a necesitar estas proteínas de canal, pero lo hace por un mecanismo de difusión facilitada porque no gasta energía. La polarización no gasta energía. La que sí va a gastar energía va a ser la repolarización. Y en la repolarización aquí tenemos la bomba de sodio y potasio. ¿Se acuerdan que el potasio había salido y el sodio había ingresado? Ahora el sodio tiene que volver a salir y el potasio tiene que ingresar. Eso se llama repolarización. Y para lograrlo se necesita de energía. ¿Ok? No te olvides, en la polarización se da por difusión facilitada, no hay gasto de energía, y en la repolarización se va por las bombas de sodio y potasio, que es un tipo de transporte activo. Tenemos también las bombas de calcio. El calcio tiene que ingresar al interior de las células para permitir que salga, por ejemplo, en el caso de las células neuronales, puedan salir los neurotransmisores. También el calcio tiene que ingresar, por ejemplo, a las células musculares para permitir la contracción muscular. La endocitosis y la exocitosis es un mecanismo de transporte en el cual hay gasto de energía. Por ejemplo, cuando se da la fagocitosis, ¿no? En la fagocitosis puede aparecer la presencia de estos pequeños pseudópodos que van a
van a capturar pues, precisamente a la partícula, ¿no? Engloban la partícula y forman una vacuola alimentaria que ya contiene a esa partícula englobada. Fagocitosis, por ejemplo, lo van a hacer nuestros leucocitos, en este caso, acá tenemos la ameba también haciendo una fagocitosis. Y se forman los pseudópodos. Tenemos endocitosis mediada por receptores. ¿Quiénes van a hacer esta endocitosis mediada por receptores? Pues lo van a hacer, por ejemplo, las hormonas. Se forman acá las moléculas nutrientes, acá tenemos los receptores específicos, porque las hormonas son altamente específicas. Se forman estos receptores, forman una pequeña depresión. Luego hay una región de la fosa que está recubierta y engloba las moléculas y acá se desprende ya en el citoplasma una vesícula. Y de esta manera la hormona ha ingresado al interior de la célula. También tenemos la pinocitosis, y la pinocitosis permite el ingreso de un fluido extracelular, que es un líquido que tiene algunas partículas en suspensión. También se formará una pequeña depresión y se hace más profunda, dejando acá una formación de una vesícula que ya ingresó al interior del citoplasma. Y cuando se da la exocitosis, en el caso de la exocitosis, fíjate que se ha formado este material, empieza su viaje hacia el exterior y sale el material que es excretado. Por exocitosis pueden salir, por ejemplo, los productos de la digestión celular que hayan hecho los neutrófilos, por ejemplo, salen los productos de desecho de la bacteria, pero también por exocitosis salen hormonas. Profe, las hormonas salen por exocitosis y luego entran a otra célula diana por medio de la endocitosis mediada por receptores, ¿cierto? Y aquí tenemos la transitosis, que es el transporte de cargas o macromoléculas, inmunoglobulinas, vitaminas, iones, etc. Ingresa por endocitosis. Aquí está el endosoma primario. Ahí está el receptor y aquí se está generando esa transitosis, como se están compartiendo, y luego sale la sustancia por exocitosis. ¿Ya? Es un transporte conocido como transitosis. Bien, vamos con los ejercicios ya para ir terminando. Dice, respecto a la función de la fagocitosis, coloque verdadero o falso para las siguientes proposiciones y marque la respuesta correcta. El proceso de fagocitosis no gasta energía. Hemos visto que la fagocitosis sí gasta energía, así que lo primero es falso. A ver, ustedes díganme cuál sería la respuesta ahí en esa pregunta. Muy bien, la C. Muy bien, durante el proceso se forman pseudópodos y se forma un fagosoma. Esta pregunta dice, con respecto a la pared celular eucariota, señala verdadero o falso según corresponda y marca la alternativa correcta. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? La B, ¿ya? Acuérdate, acá te dice la pared celular, chicos, no puede ser impermeable. Porque si fuera impermeable, entonces la acción de la membrana celular no tendría razón de ser, ¿verdad? Entonces sí tiene que ser permeable para dejar pasar sustancias y ya la membrana celular decidirá, ok, esta sustancia tiene que pasar o esta no, ¿ok? Siguiente. Los cilios y los flagelos son prolongaciones móviles presentes en la superficie de muchos tipos de células. Su función es permitir el desplazamiento de una célula aislada a través de un líquido o desplazar el líquido extracelular sobre la superficie de la célula. Los cilios son cortos y numerosos, mientras que los flagelos son largos y escasos. Ambos presentan la misma estructura, pero diferente tipo de movimiento. Los cilios y los flagelos deben su movilidad a. Les comento que los cilios y los flagelos van a estar constituidos por unas estructuras llamadas microtúbulos y cuya proteína viene a ser la tubulina, por si acaso.
Acá dice, la capacidad de realizar funciones autónomas, metabólicas y reproductivas que muestran los procariontes les permite ser incluidos dentro de la clasificación de célula-organismos. Indique la o las estructuras cuya función o funciones les confiere dicha autonomía. A ver, es así ustedes solitos. Acuérdense del Lin Margulis, acuérdense de la mitocondria, acuérdense del cloroplasto, ¿no? Que eran consideradas procariontes antiguas. Recuerda, para ser considerados como célula organismos, en efecto, tienen que tener su ADN, sus ribosomas y sus membranas. Esas tres estructuras básicas. Una más, a ver. ¿Qué tipo de transporte se está realizando ahí, chicos? ¿Qué tipo de transporte se está realizando, chicos? Fíjense. Fíjate, 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 fíjate. ¿Qué tipo de transporte se está dando? Muy bien. La endocitosis. Eso es endocitosis. Fíjate, ¿ve? Están ingresando las partículas, se armó una evaginación, luego se forma toda esta vesícula. Ya, eso es endocitosis. ¿Ok? Bien, chicos, está su material. Una última, dice, la permeabilidad de una membrana depende de diversos factores tales como naturaleza química de la composición de la membrana, naturaleza de la disposición y concentración de sustancias difusibles, sí, tamaño de los poros de las porinas de la membrana también, pero ojo, la energía potencial contenida, la molécula a difundirse no va a ser, o sea, no se va a utilizar la energía potencial de esa molécula. Ya no, sino que el paso de esa molécula dependerá si es que se va a necesitar energía o no se va a necesitar energía. Aquí no tiene nada que ver la energía propia de la molécula. Aquí que así sería solamente 1, 2 y 3. ¿Ok? Cuando una serpiente muda, va rompiendo las uniones, pero va generando otra, ¿no? Va generando otra. En el caso de una serpiente, cuando muda, lo hace, produce una serie de secreciones, ¿no? Una serie de secreciones que hacen que hasta cierto punto estas uniones todavía se vayan manteniendo, ¿eh? Se vayan manteniendo. Ustedes ven que en el caso de cuando ve usted un pellejo, ¿no? Entre comillas, de la serpiente, usted lo ve enterito, con pequeños fragmentos rotos, nada más, pero usted revisa eso y está prácticamente entero. Produce una serie de secreciones que permiten que gradualmente vaya saliendo. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, los cangrejos cambian o mudan también su corteza, también, ¿no? Se va manteniendo parte de estas uniones y hay secreciones que generan, que hacen que esas uniones no se rompan del todo, por si acaso, ¿ya? Bien, chicos, avanzamos, ¿ya? Y nos quedamos ahí. Se cuidan bastante, chicos, se cuidan. Cuídense, cuídense. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Cuídense.